Bueno, buenas noches muchachos. Continuamos con nuestro parte del capítulo que sigue del capítulo 10 del Patient Assessment, que es pensamiento crítico en la evaluación. Y dice así: la evaluación es el proceso lógico y ordenado de identificar problemas y establecer prioridades para brindar un tratamiento, pero es importante que esto no se haga de forma mecánica y manual. Cuando los proveedores hacen esto, se denominan libro de cocina. Ok, pero un momentico. Ah, no, nosotros quedamos acá. Pero voy a leer esto rápido para acordarme bien. No, sí, esto ya lo leí. Ah, sí, ya me acordé, sí, esto ya lo leí. Entonces, tomando historias sobre temas sensibles, ya me acordé. Sobre temas sensibles. Literal, y pilas con esto. Alcohol y drogas. Los signos y síntomas que un paciente puede presentar bajo los efectos del alcohol o las drogas pueden ser confusos, estar ocultos o disimulados. Muchos pacientes que abusan del alcohol o las drogas pueden negar tener problemas familiares, amigos y compañeros de trabajo. Pueden negar tener problemas familiares, amigos y compañeros de trabajo pueden desconocer que el paciente tiene problemas con las drogas o el alcohol, ya que los pacientes suelen ocultarle su dependencia. Las razones por las que los pacientes niegan el consumo de alcohol o droga pueden ser muy diversas. Puede deberse al miedo a perder su empleo o su licencia de conducir, o la preocupación por lo que sus amigos puedan pensar de ellos, y a la vergüenza o inseguridad que les genera su trastorno. La historia que se recopile de un paciente con dependencia química puede no ser confiable. Si los pacientes no le cuentan a las personas más cercanas que tienen un problema, usted como externo puede tener aún menos éxito en obtener información sobre el trastorno actual por consumo de sustancias de un paciente. Los signos y síntomas del consumo de alcohol o drogas pueden estar enmascarados por la presentación. Utilice todo su sentido común al brindar atención al paciente. Puede asegurarles a los pacientes que sospecha que ocultan información por temor a sanciones, que su privacidad está protegida y que su honestidad mejorará la calidad de la atención que puede brindar. Establecer una sólida penetración con sus pacientes. No juzgue a un paciente que pueda tener una dependencia química y sea profesional en tu enfoque. Sea honesto y abierto, sobre todo impresiona al paciente. Tendrás la seguridad de que la información recibida se mantendrá en confianza. Entonces, y solo entonces, un paciente podrá abrirse a usted y brindarle información valiosa en su evaluación y tratamiento. Abuso físico o violencia. Todos los casos de sospecha de abuso físico o violencia doméstica deben denunciarse ante las autoridades competentes. Siga las leyes estatales y los protocolos locales al abordar estos casos. Si sospecha que un paciente es víctima de abuso físico o violencia doméstica, no acuse a nadie de ser responsable de la situación. En su lugar, contacte inmediatamente a las autoridades. Dado que el abuso y la violencia física son situaciones muy sensibles, busque indicios ocultos de que tal situación existe. La información recopilada en el lugar de los hechos durante la evaluación y durante el traslado del paciente pueden indicar violencia o abuso. Nuevamente, dado que el abuso y la violencia física son situaciones muy sensibles, busque indicios ocultos de que tal situación existe. La información recopilada en el lugar de los hechos durante la evaluación y durante el traslado del paciente puede indicar violencia o abuso. Eso es muy importante. No recuerdo haber visto esto en el examen, pero sí es bueno tenerlo para nosotros. ¿Qué debería buscar? Recopilar historia clínica. Determine si la información proporcionada por el paciente y otras personas presentes en el lugar de los hechos es consistente, diría yo. Observa múltiples lesiones en diferentes etapas de curación. Algunos moretones son rojos, negros, marrones e incluso verdes. En algunos casos, la víctima de abuso o violencia no le contará lo que sucedió por temor a sufrir más violencia cuando los IMs no está presente. Es posible que las víctimas no respondan a sus preguntas porque el agresor físico sigue presente y responde preguntas por el paciente. En estos casos, separe a las personas presentes y entreviste a ambas partes sobre la situación. En casos de violencia doméstica, la participación puede ser extremadamente peligrosa. Si determina que
la respuesta es parte de una situación de abuso doméstico, llame al personal policial de inmediato. Sin embargo, aquí responde a esta parte. Las víctimas pueden no responder a sus preguntas porque el agresor físico aún está presente respondiendo las preguntas del paciente. En estos casos, separe a la persona presente e invierta, no se depende de la situación. Esto. En caso de violencia doméstica, emergency response para domestic call information immediately. También. ¡Cállate! Cuando se trata de casos de abuso físico, sea observador y de mente abierta. Tenga un alto índice de sospechar y no juzgar. La documentación será muy importante en casos de abusos y violencia doméstica. Su documentación debe ser un informe objetivo de los hechos. Evite declaraciones subjetivas y prejuiciosas. Incluya cualquier declaración pertinente del paciente u otras personas presentes entre comillas. Recuerde que estas situaciones prehospitalarias podrán implicar algún tipo de proceso legal posteriormente. Es posible que lo citen varios años después para que presente testimonio sobre lo sucedido, lo que requiere una declaración precisa, exhaustiva y documentación muy importante. Es por eso que, por esto, me voy a señalar esta parte. Remember. Voy a poner en rojo porque esto es sumamente importante. Es sobre todo esta última, es importante, es posible que lo citen varios años después. A mí, personalmente, como policía, a mí me citaron en 2 ocasiones, tiempo después, por casos que yo realicé, pero 2 ocasiones, pero tiempo después. Y en mi caso, y por lo menos yo que hice los informes, me tocó leer nuevamente para rebobinar el cassette y acordarme qué fue lo que sucedió exactamente. Es por esa razón que es importante que ustedes, cuando vayan a hacer los reportes o la documentación de la situación, sean bien detallados en todo lo que ustedes encuentran, tanto el paciente, su estado de ánimo, cuáles fueron los signos que ustedes pudieron ver de la persona o de las personas, todo lo que sea importante, ¿sí? Por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, si la otra persona responde por esa persona, porque así como está en esta imagen, eso puede suceder, de que usted va a acceder como IMS a la paciente y llegue el otro y lo detenga para hacer su trabajo. Entonces, historial sexual. Obtener información sobre el historial sexual de un paciente puede ser limitado debido a diversos factores que influyen en los detalles que revela. Las creencias religiosas, como los hindús, los estereotipos culturales, como los hindús, y las expectativas sociales pueden tener un papel importante en pacientes que nos revelan un lado muy personal en su vida, incluyendo prácticas consideradas por algunas personas como extrañas o exóticas. Además, en algunos pacientes les resulta muy incómodo compartir información sobre su historial sexual con otros. Cuando se vuelve importante la información sobre el historial sexual de un paciente, usted como IMS estará involucrado en atención a pacientes que reportan dolor abdominal bajo. Se debe considerar que todas las mujeres de edad fértil que reportan dolor abdominal bajo están embarazadas, a menos que se descarte por antecedentes u otra información. Esto lo va a señalar. Por eso es que cuando estábamos viendo que cuál es las cosas que usted le debe preguntar al paciente, una entre ellas debe ser cuándo fue su último ciclo menstrual. Ante esta situación prehospitalaria surgen preguntas: ¿cuándo fue su último periodo menstrual? Si el paciente está sangrando, ¿cuántas toallas sanitarias o tampones has utilizado? ¿Tiene usted frecuencia o ardor al orinar? ¿Cuál es la gravedad de los calambres y hay malos olores? ¿Existe la posibilidad de que esté embarazada? ¿Está utilizando algún método anticonceptivo? Preguntas como esas. Al tratar a un paciente masculino se debe preguntar sobre los síntomas urinarios. ¿Hay dolor asociado al orinar?
tiene secreción, llagas o un aumento en dolor o cuando no orina, si tiene secreción, llagas o un aumento en la orina, siente ardor o dificultad para orinar, ha habido algún trauma, o sea, un golpe. Cuando corresponda según los síntomas que presente, pregunte sobre la posibilidad de enfermedades de transmisión sexual. Recopilar esta información puede ser difícil e incómodo para el paciente. Nunca juzgue al paciente una vez recopilada. Todos los pacientes deben ser tratados con compasión y respeto. Esperan serlo. Toda la información recopilada de un paciente para determinar un plan de tratamiento es estrictamente confidencial y no debe compartirse con terceros a menos que sea necesario en el proceso de tratar la condición médica o traumática de un paciente. Inteligencia callejera. Recuerde que los pacientes son y seguirán siendo diversos. Trate a los miembros de las comunidades LGTBQI+, con el mismo nivel de dignidad y atención que brinda a todos los pacientes. Desafíos especiales en la obtención del historial. Le están agregando cada vez más letras a la vez del abecedario al LGTBIQIAP B+, RTZWY, WL. Al atender los pacientes se enfrentarán a desafíos muchos de ellos nuevos y difíciles. Cada interacción con un paciente debe considerarse una experiencia nueva y también una oportunidad educativa. Silencio. Tratar a los pacientes que hablan muy poco o nada puede ser difícil y frustrante. La paciencia es fundamental al tratar con los pacientes y sus crisis de emergencias. Los pacientes pueden estar pensando en cómo responderle, aclarando los hechos o evaluando a su equipo para determinar si se sienten cómodos respondiéndole. Usar una pregunta cerrada que requiera una simple respuesta de sí o no puede trabajar mejor en ciertas circunstancias. Considere si el silencio es una pista de paciente o es la queja principal. Busque siempre señales visuales en el entorno del paciente que pueda indicar por qué un paciente no se comunica. Además, busque indicios no verbales como expresiones faciales que pueden indicar dolor o miedo. El paciente se siente angustiado o intimidado por su presencia. Cómo se siente o se pone de pie, cómo se sienta o se pone de pie. ¿Hay alguna problema? ¿Hay algún problema con el idioma? Hay muchas razones por las que un paciente puede guardar silencio durante la consulta prehospitalaria. Un buen técnico en emergencias continúa evaluando la situación y determinando una forma de comunicarse con el paciente. Demasiado hablador. En el otro extremo del espectro se encuentra el paciente o el testigo que habla demasiado. Algunas personas simplemente hablan demasiado y obtienen... Un momento. Ok, entonces retomando el tema. Algunas personas simplemente hablan demasiado y obtener detalles sobre su condición médica puede ser difícil si va en su pregunta. Si se le resulta difícil reenfocar la conversación del paciente, algunas posibles causas de por qué un paciente puede hablar demasiado podrían inclusive ser consumo excesivo de cafeína, el nerviosismo, la ingestión de cocaína o metanfetaminas o algún problema psicológico subyacente. Una vez que le haya dado a un paciente hablador la oportunidad de expresarse, debe mantenerlo concentrado en las preguntas planteadas. Haga que se ciña a los hechos y aclare sus afirmaciones para asegurarse de que la información que está recopilando sea correcta. Recuerde que nunca hay demasiada información. Síntomas múltiples. Algunos pacientes presentan múltiples síntomas. Priorice las quejas del paciente como lo haría con su médico en triage. Asimismo, empiece por lo más grave y termine por lo menos grave. Solicite siempre información adicional para determinar el motivo. Los IMs no limitan las quejas del paciente. Hacerlo dificultará su capacidad para recopilar información. Mantenga la mente abierta y no se centre en una sola queja y detalle para determinar un plan de tratamiento.
Recuerde siempre que puede haber varias posibles causas médicas o traumáticas para la condición de un paciente, que será su queja principal. ¿Ok? Seguimos con la siguiente, que es ansiedad. Ansiedad. Ay, se me cambió esta en inglés. Cuando una persona está involucrada en una situación de emergencia, es natural que esa persona parezca emocionado, ansioso. Muchas personas no se han enfrentado a una verdadera emergencia durante su vida, y parte de su trabajo como EMT será para ayudar a calmar la situación. Es importante considerar también el contexto de la situación y reconocer que la ansiedad que observa puede ser una firma de una afección médica subyacente grave. Su paciente o transeúnte puede estar nervioso o deambulando, hablando en voz alta, presa del pánico, o en algunos casos extremos experimenta una histeria total. Es su responsabilidad lidiar no solo con la crisis actual de la emergencia, pero también las personas presentes que tienen dificultades para afrontar la situación. Con frecuencia se observa a pacientes ansiosos en emergencias, con escenas que involucran a muchos pacientes, como por ejemplo durante un desastre. La ansiedad también se puede observar o encontrar durante una rutina. Los servicios médicos de emergencia, cuando los llaman, los miembros de la familia, los pacientes que tengan dificultades para afrontar la situación. Algunos pacientes ansiosos presentan signos de ansiedad psicológica psicológica como shock. Hay un shock psicológico. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Como palidez, diaforesis, dificultad para respirar, entumecimiento de las manos y los pies, mareos o aturdimiento, e incluso pérdida del conocimiento. El paciente puede no tener ninguna dolencia médica real, pero podría estar ocultando algo, como abuso físico o una situación doméstica que desea mantener en secreto. En cualquier situación que involucre a un paciente ansioso, esté atento a las señales verbales y no verbales. Tiene sentido lo que dice el paciente durante una conversación verbal. La ansiedad también puede ser un indicador temprano de hipotensión, un nivel de glucosa alto, shock, hipoxia real. Hipoxia. Realiza el examen adecuado para destacar de forma temprana estas causas potencialmente mortales en su evaluación. Durante una situación de crisis, tranquiliza al paciente diciéndole que cualquier reacción nerviosa o ansiosa es normal y puede superarse. Quizás pueda controlar a un paciente ansioso simplemente sonriendo con un toque delicado. Tenga confianza en su enfoque y tenga una actitud positiva. En muchas interacciones con el paciente, su presencia puede ser suficiente para tranquilizarlo. Mantener la calma y tranquilizarlo puede ayudarle a garantizar que reciba información precisa y completa. Ira y hostilidad. Cada encuentro con un paciente tiene el potencial de generar hostilidad verbal y violencia física. Desde una situación que involucre a un niño de 9 años que fue atropellado por un vehículo, hasta una abuela de 90 años que experimenta dolor en el pecho. Las llamadas de emergencias tienen un alto potencial de violencia repentina, porque amigos, familiares o transeúntes pueden dirigir su ira y rabia hacia usted. No se tome esta ira y frustración como algo personal, y lo que es más importante, no se enoje, porque la ira alimenta la ira. Al manejar situaciones potencialmente violentas, mantenga la calma, sea tranquilizador y amable. Esté siempre atento, preste atención a las señales no verbales como postura, la posición y las expresiones faciales. Observe al paciente y preste atención a su postura. Está rígido con las manos apretadas y los pies bien separados. Si este es el caso y el paciente avanza rápidamente con un pie en posición lateral de cuchilla, esto puede indicar que ha adoptado una posición que le permite patear. Si la escena no es segura, retírese hasta que lo esté. Nunca permanezca solo en una habitación con un paciente potencialmente violento u hostil. Entienda que todo lo que un paciente puede alcanzar puede ser utilizado como un arma. Y esto que tiene que hacer entonces en estos casos es interponerse o hacerse en la mitad entre el paciente y el arma. Intoxicación. Al recopilar el historial de un paciente intoxicado, tenga en cuenta que la información puede ser difícil de obtener
y también podría ser poco fiable. Un paciente intoxicado puede impacientarse con usted cuando intenta proporcionar la información a medida que aumenta la paciencia del paciente. También aumenta su nivel de ira. No ponga a un paciente intoxicado en una posición en la que se sienta amenazado y no tiene salida, como en otros muchos casos de emergencias. El potencial de violencia y confrontación física es alto cuando un paciente está intoxicado. Durante la evaluación y el tratamiento del paciente que ha consumido alcohol, sea comprensivo, diplomático, objetivo, sin prejuicios. Debido a la intoxicación es posible que el paciente no le cuente todo lo que siente. El alcohol adormece los sentidos del paciente, lo que dificulta que un paciente intoxicado le diga que siente dolor. Trata al paciente con dignidad y respeto a pesar de la intoxicación. Inteligencia callejera. Cuando se sospecha de que un paciente está intoxicado, es fundamental realizar una evaluación exhaustiva. El paciente podría estar experimentando hipoglucemia, una lesión en la cabeza u otra condición médica potencialmente mortal. Llanto. Pero este llanto, si es crying, así, llanto. O que está llorando la persona. Un paciente que llora es un paciente que respira. Un paciente que llora puede estar triste, en dolor o agobio emocional. Sea cual sea el motivo del llanto, es necesario mantener la calma, la paciencia, la confianza y la seguridad. Mantener un tono de voz suave. Su presencia puede hacer que un paciente que llora se sienta más seguro. En algunos casos extremos, una intervención verbal adicional ayudará al paciente. Como con otros pacientes, trate a un paciente que llora con respeto y dignidad. Depresión. Depresión es una razón común por la que los pacientes llaman a los servicios médicos de emergencia. De hecho, según la OMS, depresión es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Algunos de los síntomas que presenta un paciente con depresión son los síntomas que pueden incluir tristeza, desesperanza, inquietud e irritabilidad. El paciente también puede presentar trastornos del sueño y la alimentación, así como una disminución de la energía. Depresión es una respuesta humana normal, pero puede tener consecuencias perjudiciales. El comportamiento en el tratamiento de depresión: no juzgue y sea compasivo con los sentimientos del paciente. El tratamiento más eficaz en manejo del paciente, en el manejo de un paciente de depresión, es ser un buen oyente. Confuso el comportamiento e historia. A veces los pacientes proporcionan más información sobre su historial médico al personal del hospital porque les da vergüenza o miedo contárselo a los paramédicos y se sienten más cómodos hablando con ellos. Sea cual sea la situación, existen causas médicas que debe conocer y que puede hacer que un paciente presente historial confuso. Afecciones como hipoxia, ataque, la diabetes, los traumatismos, los medicamentos y otros fármacos podrían alterar la explicación que el paciente da a los acontecimientos. Una de las causas más comunes de confusión es la hipoxia. Nuevamente, ¿y ahora qué es la hipoxia? La hipoxia es la concentración deficiente en los tejidos. No es raro encontrar a un paciente mayor que tenga demencia, delirio o enfermedad de Alzheimer. Es importante verificar el estado mental normal de cada paciente. No asuma que un paciente mayor padece alguna de estas afecciones. Con un comportamiento confundido no es respuesta normal. Un comportamiento confundido no es una respuesta normal. Debe evaluar y tratar adecuadamente cualquier amenaza para la vida. Intente preguntarle al paciente nuevamente sobre la queja principal o pedirle a alguien cercano al paciente, como familiares, amigos, que proporcione detalles adicionales. Habilidades cognitivas limitadas. Las discapacidades cognitivas pueden variar desde aquellas apenas reconocibles hasta aquellas que son graves. Debe desarrollar el método para tratar a un paciente con capacidades cognitivas limitadas. Primero, asuma que puede obtener una historia clínica adecuada, mantenga sus preguntas sencillas y limite el uso de términos médicos. Esté atento a las respuestas parciales y siga haciendo preguntas. En los casos de pacientes con funciones cognitivas gravemente limitadas, confíe en familiares, cuidadores y amigos para obtener respuestas a sus preguntas. Desafíos culturales. Como un EMT, es probable que brinde atención a pacientes de diversos orígenes y culturas. Con comunicación intercultural es una habilidad importante que debes desarrollar para brindar atención médica adecuada a todos los pacientes por igual, así como puedes experimentar desafíos físicos. Para brindar una buena atención de campo es
y es posible que también sea necesario superar las barreras culturales y de alfabetización para brindar servicios prehospitalarios adecuados. Por ejemplo, podría obtener solo un historial limitado de pacientes y formula preguntas utilizando terminología médica. El paciente podría tener una comprensión limitada del lenguaje médico y tener dificultades para responder a sus preguntas, o podría encontrarse con un paciente que sabe montar en la ambulancia solo en la presencia de su marido o en un miembro familiar. Las estrategias para superar los desafíos culturales incluyen comprender las culturas y los antecedentes de los pacientes que pueden encontrar en las llamadas de emergencia, obtener la ayuda de los amigos o familiares del paciente y solicitar la ayuda de proveedores de atención médica de la misma cultura o origen. Barreras del idioma. Nosotros vivimos en un país que es un crisol de personas de diversas nacionalidades. No todos hablan inglés. Por ejemplo, respondes a una llamada de una anciana que se cayó en una residencia de ancianos y la respuesta de emergencia parece bastante sencilla hasta que le preguntas al paciente qué sucedió. Ella responde en francés. Si no habla el idioma, ¿cómo le pedirá al paciente que describa lo que sucedió y lo que le duele? Mantenga y tenga en cuenta que algunos pacientes pueden tener discapacidades que dificulten su comprensión en cualquier idioma. Para superar las barreras lingüísticas, considere usar intérpretes, recursos de traducción y aplicaciones móviles relacionadas. La mejor solución es buscar un intérprete, pero no siempre es tan sencillo. Primero determine si el paciente habla o entiende inglés, preguntándole a él o a otras personas presentes. Comience presentándose usando su nombre. Habla o entiende inglés, preguntándole a él o a otras personas presentes. Comience presentándose usando su nombre. Determine si el paciente entiende quién es usted y si el paciente puede responder diciendo su nombre. Tiene la capacidad de mantener algo en inglés. Recuerde que aumentar el volumen de sus preguntas no mejorará. Situación, me perdí. Situación. Recuerde que aumentar el volumen de sus preguntas no mejorará la comprensión del paciente. Mantenga sus preguntas directas. Recuerde que aumentar el volumen de sus preguntas no mejorará la comprensión del paciente. Mantenga las preguntas directas y breves. Lo simple es lo mejor. En estas situaciones el uso de gestos con las manos puede ser útil. Tenga en cuenta la diversidad lingüística en su comunidad. Algunos centros de despacho y la mayoría de los hospitales han implementado programas dentro de la institución que identifican varios empleados que hablan diferentes idiomas. Avisa al hospital con anticipación sobre la llegada de un paciente que no habla inglés. Esto permitirá que el hospital pueda coordinar la presencia de un intérprete. Los familiares y amigos en el lugar pueden interpretarle temporalmente en una emergencia. Problemas de audición. Las discapacidades auditivas en los pacientes varían desde una sordera muy leve hasta una sordera total. Los problemas de audición pueden dificultar el proceso de obtención en una emergencia. Es difícil obtener una historial clínica detallada. Al tratar un paciente con pérdida auditiva, formule las preguntas de forma lenta y clara. Puede usar un estetoscopio como audífono. Pídale al paciente que se coloque en sus oídos mientras habla por la campana del estetoscopio, lo que amplificará el sonido. Cambiar el tono de voz también puede ayudar al paciente a escucharlo. A menudo un paciente con discapacidad auditiva durante algún tiempo dominará la técnica de leer labios. Si el paciente tiene audífono, pídale que lo use. Hable despacio y cara a cara con el paciente. Algunos pacientes sordos intentarán usar el lenguaje de señas para comunicación. Aprendiendo simplemente el lenguaje de señas te ayudará en la comunicación, en el proceso de comunicación. Probablemente la manera más sencilla de comunicarse con un paciente con deficiencia auditiva sea usar lápiz y papel. Escriba preguntas sencillas que requieran respuestas simples de sí o no. Si el paciente no ve con claridad y si usa gafas, pídale que se las ponga. Inteligencia callejera. Hay muchas aplicaciones para dispositivos móviles disponibles para ayudarle a comunicarse con pacientes sordos que hablan otro idioma. Discapacidades visuales. Identifíquese verbalmente al entrar en el hogar de un paciente con discapacidad visual que haya solicitado ayuda. Anunciarse al entrar en una residencia le permite saber que ha llegado la ayuda.
Cualquier respuesta del paciente puede ayudarle a localizarlo con seguridad. Durante la evaluación y el tratamiento posterior de un paciente con discapacidad visual, es importante colocar los objetos que se hayan movido en su lugar original. Muchos pacientes con discapacidad visual pueden moverse libremente por sus casas porque saben exactamente dónde está todo. Durante el proceso de evaluación y toma de antecedentes, explique cada paso en su evaluación y en los signos vitales. Avise al paciente cuando se les disponga a levantarlo o moverlo en la camilla. Recuerde que usted es un desconocido para el paciente y como un IMS, el vehículo es otro entorno extraño. Un poco de comunicación para aliviar la incertidumbre en un paciente con discapacidad visual. Y nuevamente viene aquí otro que ya es nuevamente el Size Up Primary Assessment History Taking. Venimos acá. En el Secondary Assessment, en el Medical, en el Secondary Assessment, en el Trauma. Sistemáticamente la evaluación del paciente, la evaluación secundaria o está enfocada a la evaluación. La evaluación de signos vitales usando monitores apropiados. Y dice lo mismo para trauma. Y reassessment, que es la reevaluación. Viene el secondary assessment. Miércoles. Ya casi acabamos. La evaluación secundaria. Si el paciente está en condición estable y tiene una queja aislada, puede optar por realizar la evaluación secundaria en la escena. Bueno, sí. Paciente estable. En the scene. Si la evaluación secundaria no se realiza en el lugar de los hechos, se realiza en la parte de atrás de la ambulancia en el camino al hospital. Sin embargo, es posible que no tenga tiempo para realizar una evaluación secundaria si tiene que gestionar continuamente amenazas a la vida que se identificaron durante la evaluación primaria. Máquina. Es que todo es importante. El propósito de la evaluación secundaria es realizar un examen físico sistemático del paciente. El examen físico puede ser sistemático de pies a cabeza. Evaluación secundaria o una evaluación que se centra en un área el propósito de la evaluación secundaria es realizar un examen físico sistemático del paciente. El examen físico puede ser sistemático de pies a cabeza. En la evaluación secundaria o una evaluación que se centra en un área o un sistema determinado del cuerpo, a menudo determinado por la queja principal. Que la evaluación enfocada. Las circunstancias determinarán qué aspectos del examen físico se utilizarán. Palabras de sabiduría. Los pacientes pueden sentirse vulnerables expuestos durante un examen físico. Muestre compasión durante este momento difícil. También es importante cubrir al paciente tanto como sea posible durante su evaluación para mantener la modestia y la temperatura corporal del paciente. A continuación se presentan pautas sobre cómo y qué evaluar durante un examen físico. Inspección. La inspección consiste simplemente en observar al paciente para detectar anomalías. Esto se realiza buscando cualquier indicio de un problema. Por ejemplo, hinchazón en una extremidad inferior puede indicar una lesión aguda o una enfermedad crónica, o un hematoma en un área determinada puede indicar un historial de caídas. Palpación. La palpación describe el proceso de tocar o sentir al paciente para detectar anomalías. La palpación puede ser suave o firme para ayudar a identificar dónde se siente el dolor. Las yemas de los dedos son más adecuadas para detectar la textura y la consistencia, mientras que el dorso de la mano es más adecuado para registrar la temperatura. Auscultación.
La auscultación es el proceso de escuchar los sonidos que produce el cuerpo mediante un estetoscopio. Por ejemplo, al medir la presión arterial de un paciente, la presión arterial escucharás al auscultarlo. Con un estetoscopio, al sonido del flujo de sangre contra la arteria braquial. A medida que liberas la presión en presión arterial en esta zona. Esta es la auscultación de presión arterial. El mnemónico DKBTLS le ayudará a recordar qué tipos de hallazgos anormales debe buscar al inspeccionar y palpar varias regiones del cuerpo. Una parte fundamental de su exploración física es comparar los hallazgos de un lado del cuerpo con el otro, siempre que sea posible. Por ejemplo, esto también. Una parte integral de su examen físico es comparar los hallazgos de un lado del cuerpo con el otro lado cuando sea posible. Por ejemplo, si un paciente refiere una sensación de roce o rechinamiento, si nota burbujas de aire debajo de la piel que producen un crujido. Crackling sound. Una sensación de roce o rechinamiento. Reporta grating o gritting sensation. Okay. El brazo, revise el otro brazo antes de determinar si la sensación es o no ruido es causada por extremos de huesos fracturados o articulaciones que se frotan entre sí, que es crepitación, que es crepitus. Si un tobillo parece hinchado, mire el otro. Si un hombro se siente fuera de lugar, la articulación siente al otro para comparar. Al escuchar los sonidos respiratorios, escuchar ambos lados del tórax si es posible. Averiguar qué afecciones son nuevas y cuáles lleva experimentando el paciente desde hace tiempo. No dar por sentado una afección le causa molestias es espontánea. Al evaluar, preguntar qué ha cambiado, si ha habido algún cambio en la afección. En algunas ocasiones incluso puede ser útil observar olores durante un examen. Estos pueden indicar desde infecciones hasta ciertas afecciones médicas y amenazas a la seguridad en el lugar de los hechos. Estos pueden indicar, incluso pueden ser útil observar olores durante un examen. Estos pueden indicar desde ciertas infecciones. Al evaluar, preguntarse, no dar por sentado que una afección puede ser la causa de molestia espontánea. No dar por sentado que una afección que le causa molestias es espontánea. Al evaluar, preguntar qué ha cambiado. Si ha habido algún cambio en la afección, en algunas ocasiones incluso puede ser útil observar olores. Evaluar sistemáticamente a un paciente en la evaluación secundaria. El objetivo de la evaluación secundaria es identificar lesiones ocultas o identificar causas que pueden no haber sido identificadas durante el examen de 60 a 90 segundos que se realizó durante la evaluación primaria. Cualquier paciente que haya sufrido una lesión significativa, el MOI, está inconsciente o está en las personas en estado crítico, deben recibir este tipo de examen. Un paciente consciente no puede identificar el problema, por lo tanto, este tipo de examen puede brindar pistas para identificarlo. Y inteligencia callejera. La evaluación secundaria puede parecer una repetición, pero es muy fácil para pasar por alto hallazgos físicos significativos en la primera evaluación rápida. Para realizar la evaluación secundaria, un paciente sin sospecha de lesiones medulares siga los pasos a continuación. La evaluación secundaria, que es uno, observe la cara. Inspeccione el área alrededor de los ojos y los párpados. Paso 3. Examine los ojos para detectar enrojecimiento y lentes de contacto. Verificación con, ¿cómo dice acá? Check pupil function. Verifique la función de las pupilas. ¿Y cómo lo hace esto? Con una linterna.
una linterna y coge la linterna y se la pasa por los ojos para mirar si la pupila está dilatándose y contrayendo. Eso ¿por qué se hace? Cuando tú pasas una linterna por los ojos, puedes ayudar a identificar si hay un problema. Ay, ¿cómo es que se dice? Un problema en el cerebro, un trauma cerebral. Porque cuando hay un trauma cerebral, las pupilas no se contraen ni se dilatan. Entonces es por esa razón de que los médicos, o bueno, los enfermeros o quienes atienden los primeros auxilios, cogen la linterna y le alumbran hacia el paciente para mirar si hay una reacción en la pupila. Es por esa razón que se hace eso, para identificar problemas, traumas cerebrales. Porque si hay un trauma cerebral y no hay reacción en la pupila, papi, arranque y vámonos. Mira detrás de las orejas para signos de batalla. Battle signs. Sí, como signos de batalla. ¿Qué dice acá? Hematomas detrás de la oreja sobre el proceso de mastoideo puede indicar una fractura de cráneo. Oh, ok. Hematoma detrás de la oreja sobre el proceso mastoideo que puede indicar una fractura de cráneo. Vea pues. Revise los ojos para detectar supuración o sangre. Tocarle la cabeza. Observar y palpar la cabeza. Palpar los cigomas. Palpar si hay fractura en los cigomas. Sí, mejor dicho, en los huesos de la cara. Palpar los maxilares. Revise la nariz para detectar sangre o supuración. Palpar la mandíbula. Evaluar la boca y la nariz. Compruebe si hay olores o aliento inusuales. Inspeccione el cuello y observe si hay distensión en la vena yugular. Aquí en esta zona, acá en la vena yugular, distensión que se inflama. Eso lo vamos a ver cuando veamos el corazón. Pero cuando hay taponamientos o algo así, esta vena se inflama así. Palpar la parte delantera y trasera del cuello. Inspeccione el tórax y observe. Para eso tienes que quitarle la ropa, sin pena. Lo haces precisamente es para evaluar eso. Inspeccione el tórax y observe el movimiento respiratorio. Verifique y toque las costillas para mirar si escucha crackles, o sea, si hay cosas que usted no puede observar en la evaluación primaria, porque seguramente cuando lo pone nuevamente en la tabla, no se dio cuenta que tenía un morado en la persona y puede haber sido producto de un golpe, y preciso esa parte de la costilla está fracturada. Palpar suavemente sobre las costillas. Auscultarlo, escuchar los sonidos respiratorios de la parte anterior y posterior, el medio axial y el medio clavicular. Inspeccione la parte trasera, escuche sonidos posteriores en la respiración, pero para que haga esto con el paciente, tiene que ser un paciente que no sea, que sea un paciente estable, a pesar de que es un paciente con trauma, ¿ok? Con un paciente médico, ¿ok? Observar y luego palpar el abdomen y la pelvis. Comprima suavemente la pelvis desde los lados. Presione suavemente las crestas ilíacas. Inspeccionar las extremidades, evaluar la circulación distal y la función motora y sensorial, el DKBTLS, ya hemos hablado de eso. Gire el paciente en sentido vertical, inspeccione la espalda. Entonces, cogí mi linterna para poder hacer la demostración, entonces no se les olvide que tienen su linterna y lo que hacen es
Cogen la linterna y le pasan así. ¿Con qué fin? De que las pupilas se dilaten para mirar de que no haya un trauma cerebral, ¿sí? Y hacen esto por el otro. Verifican los oídos, ¿sí? Verifican la boca, que no haya obstrucciones. Y por estos lados para mirar si no hay fracturas. Y esto, no se les olvide, muy importante. Gira al paciente en sentido vertical, inspeccione la espalda para detectar sensibilidad o deformaciones. Personalmente no lo haría si es un paciente del cual sospechamos que tiene ¿cómo se llama? Un problema cervical. No lo haría, personalmente no lo haría. Entonces, viene aquí todos estos pasos que los vamos a leer. Listo. Observe la cara para detectar laceraciones. O sea, vamos a leer todo lo que hay en las imágenes que acabamos de ver. Entonces, observe la cara para detectar laceraciones, hematomas y deformidades evidentes. Inspeccione el área alrededor de los ojos y los párpados. Examine los ojos para detectar enrojecimiento o lentes de contacto. Evalúe las pupilas con una linterna. Mire detrás de las orejas del paciente para evaluar si hay hematomas, signos de batalla. Utilice una linterna para buscar drenaje de líquido cefalorraquídeo en la sangre o sangre en las orejas. Cuando tú te fracturas el cráneo, si ves que y sale un líquido por la nariz o por las orejas, o es el líquido encefalorraquídeo, creo que ya lo hemos visto en un capítulo anterior. Utilice la linterna para buscar drenaje de líquido cefalorraquídeo o sangre en las orejas. Busque hematomas y laceraciones en la cabeza. Palpar para la sensibilidad, depresiones del cráneo y deformidades. Palpar el zigoma por sensibilidad o inestabilidad. Palpar el maxilar. Revise la nariz para detectar sangre o supuración. Palpar la mandíbula. Evaluar la boca y la nariz para cianosis, cuerpos extraños, incluidos dientes flojos o dentaduras postizas, sangrado, laceraciones y deformidades. Verifique si hay olores inusuales en el aliento del paciente. Observe el cuello para detectar laceraciones, hematomas y deformidades evidentes. Observe distensión de la vena yugular. Palpar la parte posterior, distensión de la... Ya voy a leer esto. Palpar la parte posterior del cuello para detectar sensibilidad y deformidad. Observe el tórax para detectar signos evidentes de lesiones antes de comenzar la palpación. Asegure de observar el movimiento del tórax con la respiración. Suavemente palpe sobre las costillas para verificar si hay sensibilidad. Evite presionar sobre hematomas y fracturas evidentes. Escuchar sonidos respiratorios sobre las líneas medio axilar y medio clavicular. Escuche también sonidos respiratorios posteriormente en las bases y ápices de los pulmones. Mira el abdomen y la pelvis para detectar laceraciones, hematomas y deformidades evidentes. Suavemente palpar el abdomen para tenderness, o sea, sensibilidad. Si el abdomen está inusualmente tenso, describa el abdomen qué tan rígido es. Comprima suavemente la pelvis desde los lados para evaluar si hay dolor. Presione suavemente las crestas ilíacas para provocar inestabilidad, dolor o crepitación. Inspeccione las cuatro extremidades para detectar laceración, hematomas, hinchazón, deformidades. Si lleva tobilleras o pulseras de alerta médica. También evalúe los pulsos distales, infunción motora, sensorial en todas las extremidades. Evalúe la espalda para detectar dolor y deformidades. Recuerde, si sospecha una lesión espinal, mantenga la restricción del movimiento espinal mientras gira al paciente. Ok, y nuevamente, que la distensión de la vena es un abultamiento visual en las venas yugulares del cuello que puede ser causado por sobrecarga de líquidos, presión en el pecho, taponamiento cardíaco o neumotoras de atención. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero téngalo en cuenta. Nuevamente lo voy a leer. Que es la distensión de la vena yugular, es un abultamiento visual de las venas yugulares en el cuello
que puede ser causado por sobrecarga de líquidos, presión en el pecho, taponamiento cardíaco. Ay, señor. Bueno, nuevamente, la distensión de la vena yugular es un abultamiento visual de las venas yugulares en el cuello. Puede ser causado por sobrecarga de líquidos. Cuando hace de sobrecarga de líquidos es, por ejemplo, que la sangre se está acumulando, presión en el y eso se debe a que a que hay eso es por taponamiento, eso es por taponamiento cardíaco. Entonces está la vena se sobrecarga, eso se ve impresionante. O un neumotórax, atención, el neumotórax. Todo eso lo vamos a ver más adelante, pero ténganlo presente, ténganlo presente. Entonces, a ver, evaluar sistemáticamente al paciente o evaluación enfocada. La evaluación enfocada generalmente se realiza en pacientes que han sufrido un MI no significativos, ¿ok? Es el mechanism of illness. No, mechanism of injury, perdón, mechanism of injury o NOI, que es el nature of illness. No significativos en pacientes médicos que responden. Este tipo de examen generalmente se basa en la queja principal. Su evaluación puede centrarse en una parte específica del cuerpo afectada, como abrasiones en el codo, o voy a señalar hasta, o un sistema corporal específico afectado, como el cardiovascular, respiratorio, neurológico, musculoesquelético, tegumentario o genitourinario. Por ejemplo, vamos a señalar esto de una vez. El sistema, hasta aquí. Por ejemplo, una persona con una laceración es posible que sea necesario aplicar presión directa en el brazo. Si una persona reporta dolor de cabeza, evalúe cuidadosa y sistemáticamente la cabeza y el sistema neurológico. El objetivo de una evaluación enfocada consiste en centrar la atención en la parte del cuerpo o los sistemas afectados por el problema o los problemas prioritarios. El sistema respiratorio, déjenme mirar si aquí van a frecuencia respiratoria. Quiero mirar algo porque aquí está el cuadro. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá, porque quiero abordar esto en uno solo. Sí, aquí habla de las bueno, sí, yo creo que lo voy a dejar hasta acá y más bien vamos a continuar el día de mañana para terminar esta parte de la respiración, porque aquí viene un punto que es mejor que se toque en todo uno solo y se pueda estudiar de una sola vez, porque vienen temas muy interesantes. Bueno, muchachos, entonces quedamos de esa manera, entonces quedamos así, cambio y fuera.